Y aquí ustedes pueden ver en este mapa, muy interesante, vamos a sacar el graph, cómo Cisjordania está totalmente dividida entre ciudadanos que ni siquiera sé si son palestinos, son árabes, pero no sé Ujú, si son palestinos. Acá está la franja de Gaza, ahí chiquitita, lo que queda de la franja de ujú. Gaza. Ustedes imagínense, de acá salió gente que terminó ocupando por lo menos 20 ciudades en el Estado de Sí, Israel de manera sorpresiva y llevándose una cantidad de rehenes impensado. Y en Cisjordania, mientras tanto, la situación sí, siempre se vive en un tire y afloje. Eh, dejan que haya judíos que sigan, digamos, aumentando estos asentamientos que son ujú. considerados incluso por la comunidad internacional ilegales, pero lo siguen haciendo y por eso es que queda así, ¿no? Como pintadito, como si fuesen lunarcitos, porque tiene que ver esto con el aumento de estos asentamientos israelíes. Y esto que ven en rojo es la Ujú. barrera, es un rojo muy finito, pero esta es la barrera israelí que ha sido Claro. construida y planificada, ¿no? Ahí tiene, todo esto supuestamente está bajo control del ejército también israelí. Yo no sé cómo hicieron. Bueno, acá está Belén y Jerusalén que quedó partida también. Incluso Claro. esto fue por la resolución de la ONU, ¿no? ¿Cómo hicieron para dividir Jerusalén? Claro, era como era lo único que podían hacer para evitar, digamos, un conflicto todavía mayor, Ujú. pero ¿cómo se puede convivir en paz en un país que está dividido de esta forma? Bueno, ahí hay un tema, te metiste en un tema, pero muy profundo y muy interesante. O sea, ese mapa, tal como lo vemos, es el resultado de la guerra de los 6 años en 1967. O sea, desde el momento en que, digamos, la Declaración Balfour, que fue la consecuencia del Congreso de Basilea, que fue el primer Congreso Mundial Sionista, precedido por el mismo Teodoro Herzl. Recordemos que el movimiento Mm, político cultural sionista nace con Teodoro Herzl y su famoso libro de Judenstaat, el Estado judío, sí. y Leon Es el Pinsker. nacimiento del sionismo, ¿no? Es el Claro, nacimiento del claro, sionismo. claro, que es un movimiento político que es una interpretación talmúdica de la historia del pueblo de Israel, que pone el centro en la creación de una tierra prometida con la forma de un Estado, pero de un Estado moderno, es decir, tiene características modernas. Hasta ahí vamos, digamos, es una consecuencia natural. El Congreso de Basilea, la Declaración Balfour, los ingleses le prometen que van a tener su lugar, pero, claro, a partir de ahí, es decir, desde el año 48, terminada la Segunda Guerra Mundial, en el año 47-48 empieza a darse la ocupación, el asentamiento del Estado de Israel, ya nace un conflicto con Palestina, pero es en el año 67, con la Guerra de los 6 años, que el Estado de Israel toma esa forma, que particiona al pueblo palestino en Gaza y en Cisjordania. Y fíjate que vos en el mapa que está mostrando tienes como una península que llega hasta Jerusalén. En Jerusalén hay que entender que ahí está lo que queda, las ruinas del antiguo templo del rey Salomón. Así es exactamente ese templo histórico que tiene un valor simbólico muy importante para la comunidad internacional hebrea, judía. Judía es el hebreo de la tribu de Judá, es una reducción decirlo, ¿no? Que tiene un valor simbólico. De hecho, la ruina del templo de Jerusalén es el famoso Muro de los Lamentos. Claro. Sobre la explanada del Muro de los Lamentos, que es la parte que queda del templo, que fue destruido en el año 70, el primer templo se construye en el año 957 a.C. por el mismo Salomón. Se destruye por Nabucodonosor II, los babilonios, en el año 586 a.C., y se vuelve a construir, ¿no? con la imposición de la Halajá, y perdura hasta el año 70 con Tito Vespasiano, después de Cristo. En el año 70 se vuelve a destruir, hasta ese entonces no se volvió a construir, quedan esas ruinas. Pero en el siglo séptimo se construye sobre la parte árabe, digamos, de ese monte, se construye lo que es la mezquita de Al-Aqsa, por eso el nombre de la operación, ahí vamos. Se construye la mezquita de Al-Aqsa, la cúpula de la roca, y lo que se llama la cúpula de la cadena, cúpula del ascenso, que es el lugar, según la creencia islámica, donde Mahoma deja la
la Meca, y para dar cumplimiento a un capítulo del Corán que se llama Viaje Nocturno, es el lugar donde en oración el profeta Mahoma se eleva al cielo en un caballo alado. Esta cuestión, esta figura mitológica, convierte a la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula del ascenso en el tercer lugar más sagrado para la comunidad islámica toda entera. Y se le considera tercer lugar más sagrado porque tanto Medina como la Meca no es que sean más sagrados, sino que son exclusivos para musulmanes. O sea, la que no es musulmán tiene en la Meca la entrada totalmente prohibida. En cambio, acá es un lugar de peregrinación mucho más abierto, más cosmopolita, producto también de las guerras de cruzadas, donde comunidades judías, cristianas e islámicas han accedido, ¿no? Al Muro de los Lamentos, es también el lugar donde predicaba Jesucristo, tiene un valor simbólico muy importante. Ahora, el tema es que lo que está en juego a nivel religioso es que para la tercera reconstrucción, para cómo no es cualquier lugar, esa forma ahí del Estado de Israel que llega hasta Jerusalén, esa parte peninsular, digamos, no es caprichoso. En ese monte donde está el templo, en ese monte donde está el templo, era lo que era en las ruinas del monte Moirá, donde Isaac iba a ser sacrificado por Abraham a pedido de Dios, y donde el pasaje del Génesis, un ángel le detiene la mano a Abraham y le señala el cordero a ser sacrificado. Ese es un lugar simbólico sumamente importante. Es decir, para los judíos el lugar para la construcción del templo tiene que ser ahí. Pero para construir, hay una situación, Verónica, muy sensible. Para reconstruir el templo de Jerusalén hay que derrumbar la mezquita de Al-Aqsa. ¿Me entendés lo que te digo? Hay que demoler la mezquita de Al-Aqsa. Entonces, como corazón religioso, como nodo simbólico, las implicancias son muy, pero muy trascendentes y muy sensibles. Hay un término, digamos, con el que se puede, digamos, citar la importancia que tiene esto. No hace falta, digamos, hacerlo ahora explícito, pero se llama el Har HaBayit, que es el templo, el monte del templo, donde los judíos quieren reconstruir por tercera y última vez el templo, ¿no? Histórico Sí. templo, y está el nombre también en idioma árabe, que es el Aram Esh Shafir, que significa también, ¿no? Como un lugar sagrado, que es también centro de peregrinación para el mundo islámico. Esta cuestión del Jerusalén dividido tiene que ver con que es el corazón de esa tensión que hay, y es el corazón simbólico religioso de cómo se va a dirimir esta guerra, que no es una guerra solamente territorial. Es decir, Franja de Gaza, esa forma ridícula de un pueblo particionado en dos, a partir de la guerra de los 6 días, y todas las afrentas tan radicalizadas de grupos terroristas que quieren hacer retirar a los infieles, que serían los ejércitos de ocupación israelí, tiene que ver con este elemento sensible, este detonante altamente sensible, que involucra también al mundo cristiano, porque tanto en las profecías de Daniel como en las cartas de los tesalonienses se habla de que con la tercera, digamos, reconstrucción del templo va a llegar el fin de los tiempos. No me quiero poner en místico ni escatológico, pero no podemos entender el conflicto de Gaza si no entendemos qué pasa tanto por el alto rabinato que está detrás de la política de Likud, como también de lo que piensan los líderes religiosos islámicos, que para ellos estas cosas que estamos diciendo no son para nada indiferentes. Al contrario, son el nudo gordiano de toda la problemática. Nosotros estamos acostumbrados en pensar las guerras de Oriente por la guerra por el petróleo o por los recursos. Y en realidad que hay un componente religioso muy sensible, que es lo que está en juego, y eso explica el mapa que vos estás mostrando. Vos fijate lo que es esto, ahí está el foco del conflicto. En el año 2000, cuando Ariel Sharon, que fue un interludio en los mandatos de Netanyahu, también por Likud, visita la mezquita de Al-Aqsa, se dio la segunda intifada, es decir, donde se radicalizó también el aparato de Hamas y buscó hacerse del poder en Gaza para contraatacar y para contrarrestar el avance de Israel sobre esa parte tan sensible de la historia del pueblo islámico y también de la historia del templo judío, que
del movimiento judío, que es muy anterior, es temporalmente mucho más antigua. Mahoma es del siglo VII, ¿no? Después de Cristo. Ahora, Lucas, muy interesante todo lo que nos estás contando. Y te quiero preguntar, el resto del pueblo árabe, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se va a comportar en esta ocasión? Porque ya sabemos que en los acuerdos de, no me acuerdo si fueron, eh, donde le terminan dando a Egipto la península de Sión, Uh no -huh. me acuerdo en qué año fue, pero hubo ahí como una traición, ¿no? Por parte de Uh -huh. musulmanes contra musulmanes. ¿Cómo ves ahora esta situación y el resto de los países que podrían colaborar para, no sé ya para qué, ¿no? Está como que es raro porque para qué van a colaborar, ¿no? ¿Cómo? A ver, ¿qué Bueno, visualizas? mira, es muy interesante tu pregunta. Lamentablemente el mundo islámico, que tiene desde sus inicios como dos facciones, digamos, la facción sunita, suna significa ortodoxia, tradición, que creen en los califatos, que eran los sucesores de Mahoma inmediatos, y tienes la facción, por así decirlo, chiita, que que digamos que eran partidarios de las enseñanzas del yerno de Mahoma, es decir, de un descendiente familiar directo, un descendiente político, para así decirlo. El yerno de Mahoma, Ali. Tienen diferencias doctrinales, teológicas, pero no, el mundo islámico no está unificado sobre una cabeza como si fuera el Papa. Es decir, es mucho más difícil entender un pronunciamiento del mundo islámico más unívoco. Sí es verdad que Irán, como Estado teocrático, tiene mucho peso, ¿no? Aparte los iranios tienen ahí el mundo iranio que son los que realmente tienen el legado persa dentro del mundo islámico, antes de ser, digamos, islamizado, tienen un peso muy importante. La voz del ayatolá es muy importante en Irán, pero no es un mundo unificado. Como bien decís, Jordania, Egipto y Jordania fueron los dos primeros estados de mayoría islámica en reconocer al Estado de Israel. De hecho, el bloqueo que tiene Gaza por el sur es con Egipto. Es Claro. con Egipto. Sin embargo, Egipto, junto con Siria al norte, fueron los que atacaron en Yom Kippur, el día de la expiación, a Israel. Con lo cual, digamos, han tenido distintos momentos a través del tiempo y además no son un bloque unificado. Hay países de la OPEP que tienen relaciones comerciales pro-británicas y pro-norteamericanas, son pro-atlantistas, eh, Qatar, por ejemplo, muy occidentalizadas, pero son obviamente religiosamente de mayoría islámica.